El informe del juicio político a Lasso debe ir al Pleno de la Asamblea, así no tenga los votos para su aprobación, según el procurador del Estado. Militares y policías iniciaron la destrucción de maquinarias incautadas a los mineros ilegales en las provincias de Napo y Orellana. La ruptura en Pachacutic se traslada al Consejo Nacional Electoral. Guillermo Churuchumbi pide ser reconocido como nuevo coordinador. La Organización Mundial de la Salud pone fin a la emergencia sanitaria del COVID-19 y asegura que la enfermedad seguirá. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo. El borrador del informe de la Comisión de Fiscalización no recomienda el juicio político al presidente de la República. Según el texto, las pruebas no determinan el delito de peculado por el que los proponentes acusan al jefe de Estado. Patricio Díaz informa. El borrador del informe sobre el juicio político al presidente de la República, elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización, no recomienda el enjuiciamiento del jefe de Estado. Se concluye ahí que el mandatario no ha incurrido en el presunto delito de peculado, que fue la acusación de los 4 proponentes del proceso. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, señala que no se presentó pruebas de que ha existido un contrato firmado por el gobierno actual con Amazon Tankers, algo que sustentaba la acusación de los interpelantes. No solo que no presentaron, porque no podían presentarlo, sino que el documento oficial remitido por Flopec y que forma parte del juicio señala que el contrato de julio del año 2022 no existe. Viviana Veloz, una de las legisladoras proponentes del juicio, cuestionó las conclusiones del borrador del informe. Es una burla para un país que enfrenta una grave crisis. Pretende hacerle fraude a la Constitución y a la democracia, porque sabe que no tiene los votos para aprobar su mamotreto. El borrador del informe fue remitido para análisis de los legisladores de la comisión, que este sábado deberán decidir si aprueban o no el documento. Pero hay una mayoría en la mesa que ha apoyado el enjuiciamiento y en la sesión se opondrían a este texto. Precisamente el Procurador General del Estado respondió a una consulta del presidente de la República acerca de qué debe hacer la comisión en el caso de que no se alcancen los votos para la aprobación del informe. Y remitiéndose a la propia ley de la función legislativa, señaló que puede ser enviado un informe improbado al presidente de la Asamblea Nacional, elaborado por el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización. En ese estado de informe no aprobado, se remitirá al presidente Virgilio Saquicela y es el presidente de la Asamblea Nacional y el Pleno de este Parlamento el que tomará la decisión final. Pero además el procurador dice en su respuesta que no puede tramitarse un informe de minoría. La sesión de la Comisión de Fiscalización está prevista para las 10 de la mañana de este sábado. Aunque fue convocada para que sea vía telemática, el presidente de la Asamblea no lo autorizó y deberá realizarse de manera presencial. El Partido Social Cristiano está en crisis. 3 legisladores dejaron la bancada en las últimas horas, evidenciando la situación del partido que ha perdido protagonismo en política nacional, sobre todo en la última década. Francisco Garcés se lo explica. En las últimas horas, 3 legisladores del bloque del Partido Social Cristiano dejaron esas filas. Su salida tras denunciar presiones en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lasso es un reflejo de la crisis que enfrenta esta organización política, una de las más antiguas del país con 72 años de existencia. Es, digamos, una depuración natural que tiene que existir en cada organización, en cada cuerpo colegiado, que más bien es algo positivo si lo vemos con perspectiva. Pero la crisis del partido es más profunda. Ya no queda mucho de esa estructura que llevó a León Febres Cordero a la presidencia en 1984, siendo la principal fuerza política del país. Él mismo afianzó la hegemonía social cristiana en Guayaquil con sus 2 alcaldías entre 1992 y el 2000. Le siguió Jaime Nebot, quien estuvo 4 periodos en ese cargo hasta el 2019 y luego anunció el cierre de su carrera electoral. Pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. 2 años después llegó el peor momento electoral del PSC, cuando Cintia Viteri fracasó en su intento de reelección en la alcaldía de Guayaquil y así cerró 31 años de administración social cristiana en esa ciudad. Ella se alejó del partido denunciando a algunos de sus miembros.
A Jaime Nebot toda mi gratitud eterna y toda mi admiración también. Pero dentro del partido hay personajes de Crónica Roja a los que no me voy a referir con nombre y apellido porque ni siquiera eso merecen, que cuando sucedió la última elección dieron declaraciones que el partido no aclaró. Hasta el 2002 el PSC mantuvo un promedio del 25,4% de la votación para el legislativo y una media de 5 prefecturas y 65 alcaldías. Desde el 2004 los números empiezan a bajar paulatinamente y hasta las últimas elecciones promedia el 10,4% de los votos a la Asamblea y al final se quedó solo con 2 prefecturas y 28 alcaldías. Para las últimas elecciones presidenciales, Nebot formalizó la alianza con Creo para auspiciar la candidatura de Guillermo Lasso. Tras el triunfo electoral, Nebot también impulsó el acuerdo de gobernabilidad con el correísmo, pacto que incluía tomar el control de la Asamblea. El acuerdo terminó antes de empezar y el PSC se quedó sin el control del legislativo y sin su pacto para ser parte del gobierno. La bancada en el legislativo se reduce, pero dentro del partido creen que las desafiliaciones responden al ofrecimiento de prebendas del gobierno para desactivar el juicio político a Lasso. No nos venga a responsabilizar a nosotros de lo que está ocurriendo dentro de su bancada legislativa y mucho menos pretender señalar al ministro Henry Cucalón como responsable de estos hechos. Pese a la situación en el PSC, creen que las desafiliaciones servirán ahora para depurar el partido. Continúan los enredos electorales en Pachacutic. Mientras el Tribunal Electoral del Movimiento convoca a nuevas elecciones, Guillermo Churuchumbi busca su reconocimiento como coordinador general. Un informe de Hernán Higuera. El movimiento Pachacutic está más dividido que nunca. Unos piden nuevas elecciones en 10 días y otros buscan que el CNE inscriba y reconozca a Guillermo Churuchumbi como el ganador de las elecciones del pasado fin de semana. Hoy las facciones las lideran el presidente del tribunal, Mario Tipán, quien ya posesionó a Churuchumbi, y la vicepresidenta del tribunal, Jessica Castillo, quien firmó la impugnación que impediría al exalcalde de Cayambe llegar a la coordinación nacional del movimiento indígena. El presidente Marcelo Tipán del tribunal no nos ha dado a conocer hasta el momento las actas que fueron escrutadas dentro del proceso electoral. Churuchumbi se autoproclama vencedor. He ganado limpiamente. Y a la fuerza, dicen sus contendores. No, absolutamente para nada, para nada. Y deslegitima la impugnación resuelta por el Tribunal Electoral de Pachacutic, que señala que existieron actos autoritarios por parte de Leonidas Issa y cientos de militantes confundidos, que esperan que alguien les diga qué hacer, votar otra vez o aceptar el cuestionado resultado. Una confusión que acaba la unidad de 26 años de Pachacutic. Un proyecto de reformas al Código Integral Penal plantea la posibilidad de procesar a magistrados que conozcan acciones de protección y habeas corpus, así como las funciones de jueces anticorrupción. Fabiola Santana lo explica. La propuesta de reformas al Código Integral Penal ya está en la Asamblea Nacional. La entregó el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y otras autoridades del Frente de Seguridad. Aclara el rol de los jueces anticorrupción posesionados en diciembre y los delitos que conocerán. Y no hay resolución en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cuáles van a ser competentes? En terrorismo, en crimen organizado, en delincuencia organizada, en casos de corrupción. También prevé frenar los abusos de las acciones de garantías constitucionales. Abre la posibilidad de procesar penalmente a los jueces de primer nivel que concedan irregularmente recursos de habeas corpus y acciones de protección. Permitirá además la apelación de beneficios penitenciarios como la prelibertad y que los informes del SNAI sean de cumplimiento obligatorio en las resoluciones. Estos recursos beneficiaron a sentenciados por corrupción como Jorge Glass, Alexis Mera y Alex Bravo, y líderes de organizaciones delictivas como Junior Roldán. Hay que ajustar en el SNAI informes técnicos y objetivos y los jueces que se sometan al criterio técnico objetivo. Duplicar el tiempo de la investigación previa y la instrucción fiscal en casos complejos de corrupción es otra de las propuestas. El texto será tratado por la Comisión de Justicia. El proyecto se suma a otra propuesta presentada hace 2 semanas que va en la misma línea: frenar beneficios a sentenciados por actos de corrupción y crimen organizado. 34 excavadoras fueron encontradas en la zona del río Punino entre Orellana y Napo durante un operativo en contra de la minería ilegal. 2 de las máquinas fueron destruidas y 2 personas están detenidas. Patricio Díaz con el reporte. Así las autoridades inutilizaron
una de las excavadoras que fueron encontradas durante un operativo de minería ilegal en San José de Guayusa, sector del río Punino, entre Orellana y Napo. Fueron identificadas en esa zona 34 excavadoras no renovables, obtuvo autorizaciones jurídicas, buscando inmovilizar o destruir la normal operación de estos bienes, maquinarias y vehículos. En esta operación se detuvo a 2 personas y participaron tanto policía como Fuerzas Armadas. La Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia sanitaria global por COVID-19. La resolución se da en virtud de las condiciones favorables en la lucha contra el virus. Pedro Jiménez con esta noticia. 3 años y 3 meses después de que la OMS declaró al COVID como una emergencia sanitaria mundial, el panel de expertos de la organización ha determinado que en virtud del impacto actual es posible declarar el fin de esa condición. Han observado una constante tendencia a la baja por más de un año consecutivo, el aumento de la inmunidad por la vacunación y la disminución de la mortalidad y de la presión sobre los sistemas de salud. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro que el COVID-19 ha terminado como una emergencia de salud global, decía esta mañana el director general de la organización. Pero añadió, el COVID sigue siendo una amenaza. Existe el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen aumentos repentinos de casos y de muertes. Es un virus que llegó para quedarse. Sin embargo, advierte que la pandemia como tal no ha terminado. El COVID no ha sido erradicado y mata a una persona cada 3 minutos. La directora de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos dice que la ciencia contra esta enfermedad es tan variable como el clima. Si miramos hacia atrás, hacia el mes de mayo, dijo, teníamos la variante alfa. Hubo cambios en la ciencia y para julio ya estaba la variante delta. La OMS señala que aún es posible llegar a tener más variantes. Así también los elementos y la lucha contra la enfermedad irán avanzando. El COVID ha llegado a provocar 800 millones de contagios y 7 millones de fallecimientos según cifras oficiales, aunque se estima que el número real de muertos en el mundo en 3 años ha sido de unos 20 millones. Al volver en Televistazo les contaremos que mañana el Registro Civil atenderá en horario especial para cubrir la demanda de pasaportes. Y también preocupación por la proliferación de mosquitos en 2 sectores del cantón Durán en Guayas y el aumento de casos de dengue. El Registro Civil atenderá este sábado la demanda de pasaportes en 33 agencias del país. Fabiola Santana explica quiénes deben acudir para obtener este documento. La espera para obtener un pasaporte es un problema que el Registro Civil no logra resolver desde inicios de 2022. Sacamos en el mes de marzo la cita. Sí, se demoró más, siquiera unos 3 meses. Para descongestionar los turnos, este sábado la entidad atenderá en horario especial de 8 de la mañana a 2 de la tarde en 33 agencias del país. Deben acudir 2 grupos específicos. 1, quienes hayan pagado por el servicio hasta el 30 de abril y aún no cuenten con un turno. Y 2, quienes agendaron la cita entre el 15 y 31 de mayo y deseen adelantarla. Necesitamos garantizar el servicio a la ciudadanía y por eso mismo son todas estas acciones justamente para ya nivelarse y que la ciudadanía encuentre un turno más próximo. En Quito, el Registro Civil atenderá, además de la matriz, en las sedes de Tumbaco y Quitumbe, y en Guayaquil se sumará la sede sur. En esta ocasión, los módulos de cedulación también serán habilitados para recibir las solicitudes de pasaporte. No hay un número estimado de usuarios a atender. En Ecuador diariamente se entregan 3.500 pasaportes. La demanda de pasaportes en el país se ha incrementado. De enero hasta abril se entregaron 124.000 más que el año pasado. 1.000 personas soportan las inundaciones. En el recinto Santa Clara, el nivel del agua alcanza los 50 centímetros. Pese a eso, los habitantes como María Bisueta se niegan a dejar sus casas e ir a los albergues. Por mis animales, porque usted sabe que esos son mis bienes que yo tengo y usted sabe que se pierden, hay ladrones, se los llevan, unos vecinos se les llevaron su chancho, a mí se me robaron unos patos. Son 53 recintos los afectados por las fuertes lluvias en ese cantón del Guayas. Allí hay 4.000 viviendas en medio de una especie de laguna, según el último informe municipal.
A Rafael Bueno se le dificulta salir de su hogar debido al agua verde. Muchos problemas y comienzan a discutir por las limpiezas, por las comidas. En Santa Lucía, solo 150 personas han decidido ir a los 4 refugios temporales habilitados. Génesis Sánchez menciona que cuando salió de su casa estaba embarazada. Hoy su hija tiene 3 días de nacida. Salimos por motivo de que vimos que ya el agua iba subiendo más y más. Este cantón está rodeado por 2 correntosos ríos que se han desbordado. Por eso, desde el pasado 22 de abril, fue declarado en emergencia. 2 sectores del Cantón Durán registran proliferación de mosquitos por el agua estancada debido a las lluvias. Diego Cuenca informa que esa localidad de Guayas es la más afectada por los casos de dengue. 360 familias conviven por al menos 2 meses con el agua estancada debido a las constantes lluvias en la ciudadela Centro Viale del Cantón Durán, provincia de Guayas. Eso provocó la proliferación de mosquitos y con ellos que algunos de sus habitantes se enfermen de dengue. Sí, hace 4 días atrás tuve fiebre, escalofrío. Según el Ministerio de Salud, son 677 casos de dengue que se han registrado desde enero hasta esa primera semana de mayo. Ubica a Durán como la localidad mayor afectada de Guayas. Digamos, el análisis que hacemos es considerando que hay el subregistro, ¿sí? Estamos seguros que el dato no corresponde a todos los casos, pero es una muestra representativa de la incidencia. La entidad hace control de vectores, pero la Federación Médica Ecuatoriana pide que se redoblen esos esfuerzos ante el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial sobre la posible llegada del fenómeno del Niño en julio. Eso preocupa a más de 200.000 habitantes de la ciudadela El Recreo, norte de Durán, otro sitio que concentra la mayoría de infectados. Según el Ministerio de Salud, el segundo cantón con más casos es Guayaquil, donde se reportan 534 enfermos. Por eso, brigadas de fumigación ingresan a las viviendas del sector de la Florida 2 para combatir el dengue. Por la inseguridad y las inundaciones, se suspendió la vacunación de niños en los recintos de Balsar, Colimes y Palestina en Guayas. La próxima semana se retomará la campaña con apoyo militar, como reporta Merlín Ochoa. Este es el recinto Los Mangos del Cantón Balsar en Guayas. El martes arrancó la vacunación infantil a escala nacional contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión para menores de entre 1 y 12 años. Pero aquí el proceso está suspendido hasta la próxima semana. Porque está un tanto alejado y por las lluvias los caminos están bastante difíciles el acceso. La directora distrital encargada del Ministerio de Salud dice que la vacunación se suspendió en 64 recintos de Balsar, 72 de Palestina y 84 de Colimes. Los motivos, las inundaciones y la inseguridad. Desde el día lunes nos va a colaborar lo que son las Fuerzas Armadas. Vamos a tener equipos, 3 tropas en Palestina, 3 en Colimes y acá 5, porque obviamente Balsar tengo zonas rojas más críticas, más inseguras. A 1 hora está el Cantón Santa Lucía en Guayas. Ahí la vacunación avanza lentamente. Los médicos acuden a los recintos aislados por el invierno. Según información del municipio, 50 de los 65 establecimientos educativos de las zonas rurales tienen problemas por las lluvias y los menores no asisten a clases. Mientras en el Cantón Nobol, en el área urbana, dentro de una escuela, se aplicó con normalidad las dosis. Allí durante la mañana llegaron 60 de los 5.200 niños que hay en ese cantón. La campaña de inoculación en el país se realizará hasta el 9 de julio. En Cuenca, 3 parroquias rurales se organizaron para instalar cámaras de videovigilancia y salas de monitoreo para fortalecer la seguridad en sus barrios. Estos sistemas están conectados al Consejo de Seguridad Ciudadana y también al EQ 911 del cantón. ¡Fuera delincuencia! Comenzaron por exigir seguridad a gritos, pero luego decidieron ir más allá. Son 3 parroquias rurales de la Suay azotadas por la delincuencia, cuyos habitantes y autoridades decidieron tomar acciones concretas para conseguir seguridad.
la adquisición de cámaras, de todo el proceso ya de conectividad al Consejo de Seguridad de Cuenca. Estamos de manera constante vigilando las cámaras y también ahora tenemos ya los patrullajes que estamos haciendo. Lo que han hecho es una especie de plan de seguridad paralelo, aunque avalado por el Consejo de Seguridad de la provincia. De hecho, el Consejo de Seguridad lo considera un aporte valioso. Nos ayuda a sumar ojos. Recordemos que cada cámara no es que tiene una persona que está haciendo monitoreo, sino cada operador se divide en N número de cámaras. Las 3 parroquias involucradas son El Valle, Baños y Tarqui, y entre las 3 suman cerca de 90.000 habitantes. En cada una de estas parroquias la gente se ha unido a sus autoridades y juntos han logrado hasta ahora instalar 36 cámaras de vigilancia. Todavía es muy pronto para contabilizar resultados, pero quienes viven en estas parroquias dicen que se sienten más protegidos y que seguirán sumando esfuerzos para combatir el crimen. Más adelante, el gobierno propondrá las deducciones de hasta $15.200 del impuesto a la renta. Ya les contamos. Además, en pocas horas se llevará a cabo la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra y su esposa Camila. Tendremos un informe. El número de cargas familiares se incorporará a la fórmula de cálculo del impuesto a la renta. Esta es una propuesta del proyecto de reforma tributaria del régimen. Se prevé recuperar parte de los $200 millones, como lo explica Lenín Artieda. La reforma tributaria está lista. Al documento solo le falta la aprobación final del presidente de la República. El tema se lo analizará en los próximos días. El director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, expone cuáles son los objetivos del proyecto de ley. Personas con ingresos entre $800 y $3.000 son las que se verán principalmente impactadas, beneficiadas con esto. Se conoció que el proyecto propone en relación al pago de impuesto a la renta personal un modelo de exenciones progresivo que llega hasta los $15.200 y al que se suma una variable: el número de cargas familiares. No es lo mismo una persona que gana $2.000, $3.000 o $1.500 y se mantiene solamente y se ocupa solamente a sí mismo, que una persona que gana $1.500 y se ocupa de 2 hijos o 3 hijos más y de su esposa que también cuida a sus hijos. Son dos realidades económicas diferentes y la política tributaria tiene que tener en cuenta eso de ahí. Pero la reforma no solo apunta a las personas naturales, sino también a los negocios populares que tienen su propio régimen impositivo. Para ellos también habrá progresividad y una reducción de impuestos a quienes menos facturan. El impacto de estas medidas está previsto en $200 millones para las arcas fiscales, pero se busca compensarlos con otras decisiones. Hay ciertos beneficios que aprovechan algunos contribuyentes del sector productivo que pensamos y hemos visto que pudieran focalizarse y más bien direccionarse hacia la familia ecuatoriana. Y de esa manera reducir a menos de $50 millones el impacto de la reforma tributaria al fisco. ¿Sabía que los aceites y lubricantes automotrices son una de las sustancias más contaminantes? Además, sus envases plásticos resultan altamente tóxicos al impregnarse con esos líquidos. Hoy en Ecuaterra, Fernando Terranova presenta una iniciativa que gestiona estos residuos que son peligrosos. Por las calles de Ecuador circulan más de 2.700.000 vehículos que requieren cada cierto tiempo el cambio de aceite de motor. Eso representa que año a año se utilicen 20 millones de galones de aceites automotrices, según la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Los aceites para vehículos y para maquinaria industrial son de los residuos más contaminantes que existen, pues estos aceites minerales tienen una gran cantidad de metales pesados. Tan solo 1 litro de estos aceites puede contaminar más de 1 millón de litros de agua y sus componentes nocivos pueden perdurar en el mar por décadas enteras. Una iniciativa busca tratar correctamente estos residuos. Primero receptando el aceite utilizado de lubricadoras de Ambato, Quito, Guayaquil y alrededores. Una vez que el aceite llega, lo dejamos reposar un tiempo para retirar los sólidos, los elementos pesados y un poco del agua
que también llega en el aceite. Después se refina. ¿Qué quiere decir se refina? El aceite se le eleva la temperatura por sobre su punto de inflamación. Entonces lo que entra al estado, a la refinería es un aceite en estado gaseoso. Entonces ahí lo destilamos. Nosotros recuperamos 5 millones de galones al año. Es así que el aceite desechado, de tonalidad oscura, viscoso y con un fuerte olor, se transforma en una sustancia liviana que tras mezclarse con aditivos puede volver a utilizarse. Pero este proyecto también se encarga de los envases plásticos para aceites y lubricantes automotrices. Al venir impregnados con esa sustancia altamente tóxica, es casi imposible reutilizarlos, pero sobre todo muy peligroso. También es un problema muy importante en salud pública que de hecho la ciudadanía tiene que estar consciente que esto es un desecho peligroso y parece increíble, pero realmente lo utilizan, simplemente le hacen un lavado muy artesanal en casa y estos mismos envases lo utilizan para recoger agua lluvia y posteriormente utilizarlo para consumo humano. Lo ideal es que ese plástico se incinere. A los gases y al material desintegrado que resultan del proceso se les da un tratamiento para luego ser descartados, garantizando un mínimo impacto ambiental. El incinerador funciona como un sistema digestivo que va combinado material muy calórico, poco calórico, muy inflamable, poco inflamable, que pueda controlar las temperaturas internas. El incinerador funciona en su cámara de combustión a 800 grados. Posterior a eso, los gases pasan a una cámara de postcombustión, luego pasan a un proceso de filtrado, lavado de gases, y lo que se emite son emisiones al ambiente controladas por los parámetros que manda el Ministerio del Ambiente. Tenemos que hacer un cambio de chip, tenemos que realmente ir un paso más allá y preguntar qué se está haciendo con el aceite lubricante, qué se está haciendo con el envase vacío de aceite lubricante y que realmente el establecimiento que haga este proceso de cambio de aceite se comprometa a entregar los residuos a empresas que estén debidamente certificadas para realizar estos procesos porque son desechos peligrosos. A escala nacional, 15.000 establecimientos que trabajan con aceites y lubricantes forman parte de esta iniciativa. La idea es ir aumentando los puntos de recolección para garantizar un tratamiento seguro y sostenible de estos peligrosos residuos. Ecuador atravesaba una de las mayores crisis políticas de su historia. Desde su lugar, Alfonso Espinosa de los Monteros se convirtió en una voz serena y a la vez confiable que contribuía a alejar los rumores falsos y a entender la situación del país en ese momento. Seguimos revisando su trayectoria. Recibimos aquí en Ecuavisa la visita para la lista de las decepciones. Habló de una nueva política. El final del siglo XX estuvo marcado por la inestabilidad política y financiera también. Con la llegada del nuevo siglo, Ecuador se despidió del sucre y dio paso a la dolarización en medio de una hiperinflación y una crisis bancaria nunca antes vista en el país. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? De hecho, ni el haber firmado la paz con el Perú, tras un conflicto fronterizo que duró 57 años. En Brasilia recién empieza a oscurecer al final de un día de agitación y de emociones para quienes pudimos participar en el acto de suscripción del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Ni el haber instaurado la dolarización en Ecuador le alcanzaron a Yamil Mahuad para mantenerse en el poder. 2 años y 17 bancos quebrados después, Mahuad fue derrocado. La decisión irrenunciable de refundar el país. Un presidente derrocado no renuncia, está derrocado. Y su vicepresidente, Gustavo Noboa, ascendió a la presidencia. Amigos televidentes, en este momento recibimos aquí en Ecuavisa la visita. Para entonces, Alfonso Espinosa de los Monteros había visto pasar ya y había entrevistado también a 10 presidentes desde el retorno a la democracia. Y faltaban más. El siguiente, Lucio Gutiérrez, que estuvo apenas 2 años en el poder y que fue destituido por una revolución, la revolución de los forajidos.
tener lo que será nuestro diálogo final en esta... Ya para el 2006, el ambiente electoral envolvía al país. Había varios partidos y candidatos buscando la presidencia. De hecho, uno de esos partidos, el Social Cristianismo, pensó en Alfonso Espinosa de los Monteros para que fuera su candidato a la vicepresidencia. Él dijo que no. Razones personales y familiares me llevaron a la decisión de permanecer en el periodismo, mi vocación de toda la vida. Y tenemos más información de... Y prefirió seguir siendo lo que siempre fue, lo que siempre quiso ser, un periodista, el periodista con más credibilidad del país. No se puede llegar a la excelencia y ese es un camino que hay que transitar todos los días.